Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación de la doctrina católica explicada por el Papa San Pío X. Estamos en la parte de los sacramentos, Catecismo Mayor del Papa San Pío X, que es el Catecismo de la Iglesia Católica publicada por orden de este Santo Papa. Hoy vemos las preguntas 732 a 742 del propósito, del firme propósito de enmienda. Hemos visto que para hacer una buena confesión se necesita hacer un examen de conciencia sobre los 10 mandamientos de Dios, los 5 de la Iglesia, los deberes de Estado, obligación de su Estado, y examen de conciencia. Después tener dolor de haber ofendido a Dios, que es muy importante, dolor de haber ofendido a Dios, propósito de no pecar en adelante, firme propósito de enmienda, de corregirse, acusación de los propios pecados con el sacerdote que representa a Cristo, y satisfacción o penitencia. Bien, veamos hoy del firme propósito. ¿En qué consiste el propósito? El propósito consiste en una firme resolución de nunca más pecar y de emplear todos los medios necesarios para evitarlo. Entonces, el firme propósito consiste en el hecho de decir: hasta aquí, Señor, con tu ayuda yo nunca más quiero pecar ni ofenderte. Firme propósito. Se dice que el rey de Suecia protestante se emborrachaba, hacía pecados, injusticias, y una vez borracho insultó a su madre. El día siguiente, cuando ya estaba más tranquilo, le dijeron la fechoría que había hecho, que había faltado gravemente al cuarto mandamiento. Entonces tomó una botella del mejor vino que tenía, un vaso, y fue a ver a su madre. Madre, ayer te falté al respeto, fui ingrato, y bien, delante de Dios y delante de ti te prometo nunca más tocar una gota de vino. Se tomó el último vaso y hasta su muerte, durante 18 años, nunca más tocó el vino. Esto es el firme propósito. Por ejemplo, una muchacha mal vestida, provocativa, escandalosa por su ropa, y bien quiere convertirse, quiere mejorarse, no quiere más ofender a Dios y no prestar su cuerpo como instrumento de pecados, y bien una vez que se confiesa, se arrepiente, y bien transforman en trapos toda la ropa que tenía peligrosa y mala. Este es firme propósito. Una persona, por ejemplo, que tiene problemas de pureza con el teléfono, el Facebook, la televisor o estos aparatos, y bien corta por completo. Con estas cosas sale y bloquea todos los grupos en los cuales caía y pecaba. Firme propósito. Entonces consiste en una resolución firme, una decisión firme de nunca más pecar y de emplear todos los medios necesarios para evitarlo. Es muy importante usar los medios necesarios para nunca más pecar. ¿Qué condición ha de tener el propósito para ser bueno? El propósito para ser bueno ha de tener principalmente 3 condiciones. Ha de ser absoluto, total, universal y eficaz. ¿Qué quiere decir propósito absoluto? Propósito absoluto quiere decir sin condición alguna de tiempo, lugar o persona. Absoluto, sin condición, nunca jamás hacer tal cosa, por ejemplo, o frecuentar tal lugar, o salir con tal persona. ¿Qué quiere decir propósito universal? Propósito universal quiere decir que debemos tener voluntad de evitar todos los pecados mortales, tanto los ya cometidos otras veces como los que pudiéramos cometer en el futuro. Entonces, universal, todos los pecados, abominar de los pasados y ser firme para el futuro. ¿Qué quiere decir propósito eficaz?
Propósito eficaz quiere decir que hemos de resolvernos firmemente a perderlo todo antes que volver a pecar. Si tu mano, tu ojo, tu pie es ocasión de escándalo, córtalo, arráncalo, dijo el Señor. Entonces, firme, propósito firme, universal. ¿Qué quiere decir eficaz? Propósito eficaz quiere decir que hemos de resolvernos, dije, firmemente a perderlo todo antes que volver a pecar, a huir de las ocasiones peligrosas, a desarraigar los malos hábitos y a cumplir las obligaciones contraídas a consecuencia de nuestros pecados. Entonces, primero, para que sea eficaz, hace falta tomar firme resolución de perderlo todo antes que volver a pecar. Por ejemplo, alejarse de amistades, aunque uno pierda esas amistades que son malas, de hecho, peligrosas, no importa. Ser firmemente decidido a perderlo todo antes que pecar primero. Segundo, huir de las ocasiones peligrosas. Si usted sale con gente que son peligrosas, que te llevan al pecado, y bien, huir de esas personas. No hay de otra. En la Biblia se ha dicho, el corazón obstinado en mal acaba, y el que ama el peligro caerá en él. Eclesiástico 3:26. El que ama el peligro, bien, caerá en él. Si tu mano, tu ojo, tu pie es ocasión de escándalo, córtalo, arráncalo, dijo el Señor. Eclesiástico 13:1 dice, el que toca la pez se mancha, el que convive con orgulloso se hará como él. Orgulloso, borracho, licencioso, impuro, no importa, cualquier sea el vicio, ¿no? Y bien, el que frecuenta gente mala se hace mala con ellos, con estas personas. Entonces, huir de las ocasiones del pecado. Proverbios 1:9-19 dice, hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no vayas con ellos. Si te dicen, vente con nosotros, si estamos en acecho para derramar sangre, apostémonos contra inocentes sin motivo alguno, no vayas con ellos, no te pongas, hijo mío, en camino con ellos, tu pie detén, tu senda, no te pongas en camino con ellos. Apartándote del mal camino, del hombre que propone planes perversos, usted se salvará. Proverbios 2:12. Apartarse del mal camino. Apartarse del hombre que propone planes perversos. Y 2 Tesalonicenses 3:6 dice San Pablo, hermanos, les mandamos en nombre del Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que viva desconcertado y no según la tradición que de nosotros recibieron. Entonces, alejarse del hermano, es del cristiano que no cumple. Muchas veces, para no perder una disque amistad, uno cae tontamente en el pecado. Apartarse de esas personas. 1 Corintios 10:32. No den escándalo ni a judíos ni a la iglesia de Dios. No den mal ejemplo. Y apartarse de los que dan mal ejemplo. A nadie demos alguna ocasión de tropiezo para que no se haga mofa del ministerio. 2 Corintios 6:3. Entonces tenemos que alejarnos de las ocasiones peligrosas y también desarraigar los malos hábitos. Una persona, no sé, que toma, que se droga, que miente, que es perezosa, floja, bien, que va a lugares donde no debe, al arrancar esos malos hábitos y cumplir las obligaciones contraídas a consecuencia de nuestros pecados. Cumplir nuestras obligaciones. Entonces, ¿qué quiere decir propósito eficaz? Dijimos, propósito eficaz quiere decir que hemos de resolvernos firmemente a perderlo todo antes que volver a pecar. Es lo que dicen los santos, prefiero morir antes que pecar.
Huir de las ocasiones, es importante, ¿eh? Huir de las ocasiones, no hay de otra. Huir de las ocasiones del pecado, huir de las ocasiones del pecado. Si no nos alejamos de las ocasiones del pecado, que bien vamos a caer en el pecado, no hay de otra. Por eso tomar decisión. Si el teléfono, si el Facebook, si el televisor, cualquier aparato, no sé, es ocasión de pecado, alejarse, eliminarlo. Cualquier amigo que te manda películas, videos malos, que vaya al diablo. De hecho viene del diablo, y quiere llevarte al diablo. Entonces cortar con esa persona, no solamente eliminarla, sino bloquearla y eliminarla. Es también muy importante, ¿eh? Huir de las ocasiones, desarraigar los malos hábitos, ¿eh? Desarraigar los malos hábitos. ¿Qué se entiende por mal hábito? Por mal hábito se entiende la disposición adquirida de caer con facilidad en aquellos pecados a que estamos acostumbrados. Mientras más uno hace algo malo, más fácilmente lo hace. Es el mal hábito. Usted tiene como una energía negativa que te impulsa al mal, que veamos vicio también. Por mal hábito se entiende la disposición adquirida de caer con facilidad en aquellos pecados que estamos acostumbrados. Mientras más uno hace algo, más fácilmente lo hace. Nadie nació drogadicto, nadie nació borrachito, nadie nació hijo de Sodoma y Gomorra, nadie nació, se adquieren los vicios. Entonces, mientras más uno hace una cosa mala, más fácilmente la hace y se hace adicto. De ahí la adicción. ¿Qué hemos de hacer para corregir los malos hábitos? Interesante. ¿Qué hemos de hacer para corregir los malos hábitos? Para corregir los malos hábitos hemos de velar sobre nosotros mismos, velar, ser prudentes, orar frecuentemente, confesarnos a menudo, tener un buen director fijo y poner en práctica los consejos y remedios que nos diere. Entonces, para corregirnos de las adicciones, de los malos pecados, necesitamos hacer varias cosas. Uno, velar sobre nosotros mismos. Hermanos, sed sobrios y velad, porque su adversario, el demonio, como un león rugiente, va alrededor buscando a quien devorar, dice San Pedro. Primera carta 5:8. Esto decía San Pedro. Como un león rugiente va alrededor buscando a quien devorar. Entonces, tenemos que velar sobre nosotros mismos, no exponernos a la ocasión. Es muy importante. El que ama el peligro caerá en él. Eclesiástico 3:26. Después dice, orar frecuentemente, cada mañana, cada mediodía, cada noche, rezar al Padre nuestro con todo corazón, pidiendo al Señor su ayuda, su misericordia, que nos libre del mal. Invocar a la Virgen Santísima, confesarnos a menudo. ¿Por qué confesarnos a menudo? Porque la confesión no solo borra el pecado, sino que nos da gracias, luces contra el pecado futuro, fuerzas contra el pecado futuro. Comulgar, es muy importante la comunión, tener un buen director fijo, un mismo confesor, como un médico que conoce la situación de uno, y poner en práctica los consejos y remedios que nos da. ¿Qué se entiende por ocasiones peligrosas? Debemos apartarnos de las ocasiones peligrosas. Por ocasiones peligrosas se entiende todas aquellas circunstancias de tiempo, lugar, personas o cosas que por su naturaleza o nuestra fragilidad nos inducen a pecado. Entonces, ocasión peligrosa son todas las circunstancias de tiempo, de lugar, de personas, de cosas que nos impulsan el pecado y que nos inducen el pecado, que son ocasión de caer en pecado. Por ejemplo, nunca poner los pies en lugares de pecado, discotecas, bares, lugares de maldad, nunca salir con personas que sabemos que pueden incitarnos al pecado, no recibir ningún correo que puede ser peligroso, por ejemplo. ¿Estamos gravemente obligados a apartarnos de todas las ocasiones peligrosas?
Sí, estamos gravemente obligados a apartarnos de todas aquellas ocasiones peligrosas que de ordinario nos inducen a cometer pecado mortal, las cuales se llaman ocasiones próximas de pecar. Entonces, tenemos que absolutamente apartarnos de todas las ocasiones que de ordinario nos inducen a cometer pecado mortal. Por ejemplo, una persona, no sé, mirando películas, tiene tentaciones y después pecado. Tiene que alejarse de estas malditas películas que son medios de perdición. Si uno sale con personas, se emborracha, se droga, fornica o peca, no salir con esas personas, etcétera, etcétera. Entonces, alejarnos de todo lo que es pecado. Si ustedes en un grupo te mandan videos malos, de mal gusto, chistes, blasfemias, impurezas, y bien no, alejarse, bloquear, salir y bloquear, no hay de otra, no hay de otra. Nuestro Señor lo dijo: si tu mano, tu ojo, tu pie es ocasión de pecado, córtalo, arráncalo. ¿Por qué? Porque no sabemos ni el día ni la hora. Cuidado, es algo importante esto. Entonces, el cristiano está obligado a apartarse de todas aquellas ocasiones peligrosas que de ordinario nos inducen a cometer pecados mortales. Esto se llama ocasión próxima de pecar. Santo Alfonso María de Liguori nos habla mucho de este asunto de no hay de otra. ¿Qué ha de hacer quien no puede huir de alguna ocasión de pecado? Quien no puede huir de alguna ocasión de pecar, dígalo al confesor y aténgase a sus consejos. Por ejemplo, uno trabaja en un lugar, etcétera. Ahí tiene que ser muy cauto y tomar todas las medidas adecuadas para no salir con la persona, etcétera. ¿Qué consideraciones sirven para el propósito? Para el propósito sirven las mismas consideraciones que valen para excitar el dolor, a saber, los motivos de temer la justicia de Dios y de amar su infinita bondad. Que los hermanos, de Dios no se burla, cuidado, de Dios no se burla, de Dios no se burla, de Dios no se burla, es algo serio, es algo serio. Nosotros tenemos que tomar las cosas muy en serio. Ay de la rebelde, la manchada, la ciudad opresora, ay de los obstinados, dice el profeta Sofonías 3:1. Ay de los obstinados, cuidado. La obstinación es un pecado grave, de Dios no se burla. Muchas personas que se burlaron de Dios, se han perdido. Es algo serio. Veamos ahora unas como historias, anécdotas acerca del propósito. Un penitente se acusaba de haber hurtado varias veces de leña. ¿Cuántas?, le preguntó el confesor. 5, pero cuente usted 7, replicó el penitente. ¿Y cómo? ¿Son 5 o son 7? Me explicaré. Son en realidad 5 las que he cogido, pero pienso coger otras 2 y quiero coger también de esos. No, esto no vale. Tiene que firme, propósito y punto. Se cuenta también que unos jóvenes acudieron a un santo ermitaño pidiéndole un remedio para no recaer en ciertos pecados. Voy a daros 1. No 1, dijo. Voy a daros 3. Anotadlos para que no os olviden. Primero, huir de las ocasiones. Segundo, huir de las ocasiones. Padre, ya lo hemos escrito 2 veces. No importa que sean 3. Huir de las ocasiones. No hay de otra. Huir. El único medio de evitar los pecados y conseguir la gracia de Dios es huir de los pecados y de las ocasiones del pecado, más bien. Como el pobre mecánico a quien un diente del despiadado engranaje ha cogido un extremo del vestido, se va totalmente arrastrado por la máquina,
Así sale de ella convertido en informe jirones de carne. Ocurre al joven que no se aparta de los peligros que acechan su virtud. Si usted no se aleja de la ocasión, no va a superar. En la vida religiosa cristiana abundan muchos de los que podemos llamar los ojalateros. Se levantan del confesionario y se van a sus casas diciendo: ojalá que no vuelva a faltar a misa, ojalá que pueda romper con aquella amistad perniciosa para mí, ojalá que no vuelva a leer libros malos o ver películas malas. Pero del ojalá no pasan, no toman los medios para vencer sus pasiones y resistir a sus tentaciones, aumentadas por muchos años de continuas derrotas. No, queridos hermanos, hace falta tomar el firme propósito hasta aquí y punto. Un hilo largo, muy largo, y un letrero, colocar la distancia de este hilo, un específico contra los coces de las mulas. De noche en un mal paso y sin linterna, Juan se rompió una pierna, vaya todo por Dios. Le curaron tal cual, pero volviendo a aquel paso tremendo, Juan se rompió las dos. Sanó al fin, mas tornando la aspereza, partióse la cabeza y muerto quedó ahí. Si a un cristiano su culpa se le absuelve y al vicio vuelve, no le sucede así. Esto decía Gaetano Fernández. Entonces, como resumen de todo esto, el propósito consiste en una firme resolución de nunca más pecar y de emplear todos los medios necesarios para evitarlo. El propósito debe ser absoluto, es decir, frente a todos los pecados, universal y eficaz. Eficaz, es decir, tomar una firme resolución de apartarse de las ocasiones del pecado, alejarse de las ocasiones del pecado, utilizando la oración, la confesión frecuente, la penitencia, y saber el peligro en el cual uno se pone. De Dios no se burla. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.